El telón se abre sobre una avenida iluminada por faroles de neón. La noche de 1966 está impregnada de perfume a gasolina y a cuero, y en el centro del salón de exposición reluce una Miura de color fuego, sus curvas talladas bajo la luz como si el metal hubiera sido cosido por la propia sombra de la velocidad. Los fotógrafos se agolpan, los coleccionistas murmuran al paso, y las miradas de los magnates se clavan en la carrocería como si fuera una promesa de eternidad. Sobre el escenario, la música se vuelve un latido que late más rápido que el motor que aún no ha nacido. En el mismo instante, la cámara se desliza hacia el interior del recinto industrial, donde el silencio ocupa los pasillos de acero. Tres manos cubiertas de grasa, vestidas con overoles gastados, manipulan un bloque de aluminio que todavía huele a fundición. Son los jóvenes que, bajo la sombra de los gigantes, intentan hacer temblar los cimientos de la tradición. Giotto Bizzarrini, ex ingeniero de Ferrari, dirige la orquesta de piezas. A su lado, el joven diseñador de planos, un alumno recién salido de la escuelita de Boloña, traza líneas que dibujan una bestia con el corazón en el centro. A poca distancia, el hijo de un operario del depósito de materias, Marco, escribe a su madre una carta para asegurarle que el proyecto no es un soplo pasajero, sino la brújula que guiará su futuro. Ferruccio Lamborghini, el rey de los tractores, observa desde su oficina en la fábrica de Sant'Agata, donde los motores ruidosos de la tierra aún resuenan. Sus ojos, acostumbrados al crujido del metal bajo la carga, descubren la chispa del desafío, una venganza silenciosa contra la Casa Roja que lo había menospreciado en los circuitos de competición. Con una sonrisa que apenas si oculta la ambición, contrata a Bizzarrini para crear un motor V12 que no sea simplemente más potente, sino que cambie la posición del corazón del coche. El proyecto nace como un susurro dentro de los muros de una empresa que hasta entonces había fabricado tractores y se convierte rápidamente en una conspiración nocturna. La noche se vuelve testigo de los primeros bocetos, una hoja de papel amarillento en la que un motor rectángulo se vuelve a girar 90 grados, como si el propio ingenio quisiera romper la regla establecida. Los colegas que escuchan la propuesta comentan con escepticismo, recordando los fracasos de los prototipos anteriores. Sin embargo, la idea persiste, alimentada por la certeza de que la única forma de distinguirse es reescribir la arquitectura del automotor. La familia de Marco, que vive en una villa en las afueras de Sant'Agata, observa la luz de la fábrica al anochecer, sin saber que el brillo que se refleja en sus ventanas es la promesa de una revolución que podría destruir su estabilidad. El rumor de la conspiración se filtra entre los pasillos del taller. Si Ferruccio se entera, el proyecto se hundirá. Una voz se eleva, cargada de urgencia, mientras un supervisor advierte que el tiempo apremia y los recursos escasean. Los ingenieros, atrapados entre la lógica del cálculo y la pasión del sueño, se aferran a la idea de que un motor central permitirá una maniobrabilidad nunca vista, y que el diseño aerodinámico del coche se verá realzado como una silueta en el viento. En una mesa cubierta de planos, el trazo que muestra el giro 90 del motor se ilumina bajo una lámpara temblorosa. La sombra proyectada parece una serpiente que se prepara a lanzarse. La cámara se acerca al dibujo y la voz en off susurra. ¿Será este giro la salvación que el mundo necesita o la condena que sellará su destino? El misterio se queda suspendido como una nota sostenida, invitando al espectador a esperar la respuesta que está a punto de revelarse. ¿Qué te parece la idea de desafiar lo imposible con un simple ángulo? ¿Crees que la audacia puede justificar los riesgos que conlleva? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber si, en tu camino, alguna vez has sentido que la revolución se escribe con un trazo. En el amanecer de 1967, el rugido de los talleres de Turín resonaba como un tambor de guerra en los corredores de la fábrica. La industria automotriz italiana, recién sacudida por la revolución de los motores de alta velocidad, se encontraba en la cruce de dos caminos: seguir una tradición de potencia bruta o abrazar la elegancia que sus rivales extranjeros ya habían insinuado. En ese mismo instante, tres jóvenes ingenieros, guiados por la luz tenue de una lámpara de trabajo, trazaban una ruta que desafiaría la lógica de los gigantes. Giovanni Paolo Dalla, con la mirada perdida entre los planos y la mirada de su esposa que le enviaba cartas de aliento desde Milán, había decidido apostar por un motor que no fuera simplemente un corazón latente, sino el eje mismo del vehículo. Cada noche, mientras la ciudad dormía, él y Paolo Stanzani, meticuloso como un relojero, introducían cálculos en una vieja máquina de calcular, ajustando tolerancias que la mayoría consideraría imposibles. Bob Valle, piloto de pruebas y último eslabón entre la teoría y la carretera, pasaba sus jornadas conduciendo en los circuitos de Monza, buscando el punto exacto donde la velocidad se fundía con la estabilidad.
Sus reportes, llenos de anotaciones sobre vibraciones y temperaturas, se convertían en la brújula que guiaba la arquitectura del nuevo coche. El proyecto necesitaba una cara, una figura que tradujera la ingeniería en poesía visual. Así llegó a la mesa el joven Marcelino Gandini, recién salido de la escuela de diseño, cuya inspiración surgió al observar la silueta de un buque de guerra que cruzaba el puerto de Liguria. En una sola noche, dibujó la primera línea del cuerpo, un perfil que parecía esculpido por el viento mismo. La forma, con sus curvas pronunciadas y su espalda ancha, recordaba la de una pantera lista para saltar, y al mismo tiempo evocaba la arquitectura de los rascacielos de Milán. La decisión de colocar el motor en posición transversal, girado 90 grados, transformó esa visión en una realidad que ningún otro fabricante había intentado. En el taller de Sant'Agata, los trabajadores escuchaban el sonido de los martillos como una sinfonía de promesas. Cada pieza que salía de la prensa llevaba impresa la esperanza de un futuro brillante, y cada soldadura marcaba el pulso de una comunidad que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la cuna de una leyenda. Mientras tanto, en la capital, los ejecutivos de la compañía, rodeados de gráficas de ventas y proyecciones de beneficios, debatían la viabilidad de invertir en un prototipo que rompería con la norma del motor delantero. La presión de los accionistas, que exigían resultados inmediatos, chocaba contra el ideal de los ingenieros, que veían en la innovación una forma de redención tras los años de derrota contra Ferrari. La primera versión del chasis, nacida de una aleación ligera de aluminio, se presentó bajo una lona negra en un salón de exposición donde la audiencia esperaba con la respiración contenida. La revelación del contorno, iluminada por un haz de luz que cruzaba el techo, provocó un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos antes de estallar en aplausos. Los periodistas, incapaces de describir la novedad, compararon el coche con una estrella fugaz que cruzaba el firmamento, capturando la imaginación de una generación hambrienta de velocidad y estilo. Sin embargo, la verdadera prueba se desarrolló en la pista de pruebas de la finca familiar de los Stanzani, donde el terreno irregular ponía a prueba la tracción y la estabilidad del vehículo. Bob Vale, con el casco cubriéndole la frente, sintió cómo la máquina respondía a cada giro, cómo el motor se convertía en una extensión de sus propias manos. Fue allí donde, por primera vez, se percibió la chispa de un problema oculto. El calor acumulado en el bloque central comenzaba a elevarse más de lo previsto, y los conductores de refrigeración, diseñados con tolerancias mínimas, mostraban signos de sobrecarga. La sensación de inevitabilidad se hacía más densa, como una niebla que envuelve el valle antes de la tormenta. A nivel macro, los principales editores de automoción notaron el audaz salto tecnológico y escribieron columnas que predijeron una revolución en la arquitectura del coche deportivo. Los inversionistas, al ver la respuesta del mercado, comenzaron a depositar fondos adicionales, asegurando que la línea de producción no se detendría antes de alcanzar la serie limitada. En el plano micro, la madre de Giovanni, que vivía en una casa de ladrillos rojos en la periferia de Turín, preparaba la cena cada noche, sin imaginar que el aroma del roast beef que servía se mezclaría con el olor del aceite caliente que se escapaba del motor en desarrollo. Su hijo, al volver cansado del taller, le contaba las pequeñas victorias del día. Ella, con una sonrisa, le recordaba que los sueños también necesitaban descanso. Con cada minuto que pasaba, la Miura se acercaba más a su culminación y la presión de los plazos se volvía una cadena inquebrantable. Los proveedores de piezas, bajo la sombra de la inminente presentación, trabajaban a ritmo frenético, enviando componentes en horarios imposibles, mientras los operarios de la línea de ensamblaje corrían contra el reloj, conscientes de que cualquier error podría costar millones. El ambiente en la fábrica se cargó de una energía que recordaba a una explosión latente, una carga eléctrica que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos los presentes. En el corazón de este impulso colectivo surgió una decisión que, aunque aparentemente insignificante, cambiaría el destino del proyecto para siempre. Ante la falta de espacio para abrir el motor en la exposición, los ingenieros optaron por sellar el compartimento con una cubierta de fibra, prometiendo que el acceso sería posible en el futuro. La promesa, susurrada entre los pasillos de la fábrica, quedó atrapada en la incertidumbre de los técnicos, que sabían que la solución provisional podría convertirse en un obstáculo permanente si no se abordaba a tiempo. La cubierta, brillante bajo la luz del salón, ocultaba un secreto que solo los miembros del equipo conocían: una vulnerabilidad estructural que amenazaba con desencadenar una falla catastrófica bajo condiciones extremas. Los espectadores, absortos en la belleza del diseño, no percibieron la sombra que se cernía sobre la innovación.
Los críticos, al describir la Miura como el sueño de una generación, ignoraron la pregunta que rondaba la mente de los propios creadores. ¿Qué habría sucedido si la cubierta no fuera tan fácilmente removible en una prueba de resistencia real? La respuesta, oculta entre los documentos de ingeniería y los recuerdos de una noche en la que el motor vibró más de lo esperado, quedaría al alcance de quien se atreviera a penetrar el velo de la perfección aparente. Mientras la multitud aplaudía, la realidad interna del proyecto se estrechaba como una cuerda al borde de romperse. Los directivos, ansiosos por capitalizar el éxito, planificaban una campaña de marketing que incluiría anuncios en revistas internacionales, mientras la familia de Paolo, en la pequeña villa de San Mauro, celebraba con una cena sencilla, sin saber que la próxima temporada traería decisiones que afectarían su futuro económico y emocional. Y ahora, bajo la luz de los reflectores, la pregunta que permanece sin respuesta es la siguiente. ¿Qué decisión crucial tomaron los ingenieros para proteger el motor y cómo esa elección reverberó en los destinos de todos los que habían confiado en la Miura? La respuesta yace en los primeros minutos del próximo capítulo, donde el sonido del motor volverá a ser escuchado bajo una nueva amenaza. ¿Qué opinas de la forma en que un intento de glamour puede ocultar riesgos estructurales? Déjanos tus comentarios y comparte tu visión sobre cómo la ambición puede transformar tanto la innovación como la vulnerabilidad. Los ejecutivos del taller, bajo la presión de una fecha que se acercaba como una ola imposible de detener, decidieron que el motor no tendría un acceso visible. La solución, anunciada entre susurros en la sala de dibujo, fue sellar el bloque central con una cubierta lisa de acero, anunciando que el motor permanecería invisible para el público y que el espectáculo se centraría en la silueta del coche, no en sus entrañas. En la práctica, aquel compromiso parecía la receta perfecta para impresionar a los compradores internacionales y a los críticos de la revista especializada, que buscaban una escultura de velocidad, no un mecanismo expuesto. En el nivel de la fábrica, los jefes de línea comenzaron a reasignar recursos. El taller de ensamblaje de una pequeña provincia del norte, donde la mayor parte de la mano de obra vivía de la producción de tractores, fue transformado en un laboratorio improvisado de pruebas de calor. Los operarios, acostumbrados a trabajar con motores de posición trasera, se vieron obligados a medir temperaturas en un compartimento sellado, sin disponer de los instrumentos de diagnóstico que la compañía consideraba de lujo. Cada noche, los termómetros de mercurio marcaban cifras que sobrepasaban los límites de seguridad, pero los responsables de la producción, temerosos de retrasar la entrega, simplemente ajustaban las alarmas y continuaban. Esa noche, en la casa de Giovanni, el hijo mayor de uno de los mecánicos, el sonido del motor resonó como una amenaza. El niño, que había pasado la jornada recogiendo piezas de repuesto a lo largo del patio, escuchó el zumbido creciente y vio cómo la luz del taller se reflejaba en los rostros cansados de su padre. La madre, que recién había terminado de coser la ropa de los niños, miró el reloj de pared y, al ver la hora, sintió como si cada segundo fuera un latido más cercano al accidente. Mañana será un día largo, susurró, sin saber que ese día sería la prueba definitiva del nuevo diseño. A nivel industrial, la decisión de ocultar el motor se tradujo en un vacío regulatorio que la empresa no había anticipado. Las normas de la época, todavía basadas en la inspección visual de los componentes críticos, no obligaban a un examen exhaustivo de los sistemas internos cubiertos. Los inspectores, acostumbrados a observar el bloque del motor en los modelos de la competencia, se encontraron con una superficie pulida que no revelaba la complejidad subyacente. Las cartas de certificación fueron emitidas con una confianza que pronto se demostraría ilusoria. El ingeniero responsable del enfriamiento, Marco, había calculado un flujo de aire marginal para el nuevo motor, convencido de que la cubierta serviría como un disipador silencioso. Sin embargo, la rotación 90 grados del bloque V12 alteró la trayectoria del refrigerante, creando zonas de estancamiento que el diseño nunca había previsto. Cada vez que una prueba de velocidad alcanzaba los 150 km por hora, una pequeña chispa surgía en la zona más recóndita del motor. Marco, al observar la llama que se elevaba brevemente antes de apagarse, pensó que era un fenómeno aislado. Pero la presión del mercado exigía que el coche llegara a los concesionarios antes de que el problema se hiciera evidente. El día del estreno en el Salón de Ginebra, los periodistas fueron invitados a acercarse a la máquina, pero una barrera de acero les impedía ver cualquier detalle del motor. Un reportero, al presionar la puerta, escuchó el crujido de la bisagra y la respuesta de la estructura.
un sonido metálico que se prolongó unos segundos, como el suspiro de un animal atrapado. El director de ventas, con una sonrisa forzada, explicó que el motor estaba protegido para evitar interferencias externas. La audiencia, fascinada por la elegancia del coche, aceptó la explicación, sin percibir la alarma que se activaba internamente cada vez que el motor alcanzaba una velocidad mayor a 220 km por hora. En la periferia de la fábrica, la pequeña comunidad de San Martín, cuya economía dependía de los contratos de suministro de piezas, sintió la primera onda de tensión. Los trabajadores, al enterarse de que la empresa había decidido no abrir el motor para una inspección completa, comenzaron a temer por la estabilidad de sus puestos. Las madres del barrio, reunidas en el café de la esquina, hablaban de la posibilidad de que el proyecto fallara y dejara a sus hijos sin futuro. Una anciana, que había visto pasar a varias generaciones de mecánicos, murmuró que el orgullo había cegado a los que diseñaban el coche, y que esa ceguera no podía durar para siempre. Cuando la primera serie de Miura salió a la carretera, los dueños, emocionados por poseer una pieza única, comenzaron a experimentar una serie de fallos inesperados. Un corredor de carreras, que había comprado el coche para competir en la pista de Nurburgo, describió una explosión de vapor que surgía del compartimento sellado, una niebla que empañaba el parabrisas y obligaba a detener el vehículo. Los mecánicos de la pista, sin acceso a la cubierta, solo podían observar la fuga de calor a través de la pintura brillante, sin saber que el motor estaba al borde de la ignición total. En la noche siguiente al primer accidente, el taller de Bolonia recibió una llamada de auxilio. Un conductor había perdido el control en una curva y la explosión del motor envió chispas al asfalto, provocando un incendio que se extendió rápidamente a los vehículos cercanos. Los bomberos, al llegar, encontraron que la fuente del fuego provenía del bloque central, una pieza que jamás había sido diseñada para exponerse. El jefe del cuerpo, viendo el horror en los rostros de los conductores, comentó que el sueño de velocidad había cobrado un precio inesperado. Ese momento marcó la primera señal clara de que la decisión de esconder el motor había provocado una falla sistémica, no una anomalía aislada. Mientras los ejecutivos discutían los números de venta, la familia de Marco miraba la televisión, donde una imagen del coche incendiado se reproducía en cámara lenta. La esposa de Marco, que había trabajado en la costura de los uniformes de la fábrica, preguntó al hijo mayor si sabía por qué el coche se había convertido en una llamarada. El niño, que había crecido entre el rugido de los motores, respondió con la inocencia que solo los niños poseen. Tal vez el corazón del coche no quiso vivir bajo una cubierta. Esa pregunta quedó flotando en el aire, como una advertencia que ninguno de los directivos había escuchado. En el panorama global, la reputación de la marca, construida sobre la audacia y la innovación, empezó a verse empañada por los informes de fallas recurrentes. Los inversores internacionales, que habían apostado por la visión de un futuro brillante, comenzaron a retirar sus fondos, temerosos de que la próxima explosión fuera la desencadenante definitiva de una crisis financiera. La prensa, que hasta entonces había glorificado la estética del coche, ahora mostraba portadas con imágenes de llamas y titulares que insinuaban una tragedia inminente. El dilema de la decisión se volvió una cuestión de ética empresarial. ¿Hasta dónde es aceptable ocultar una vulnerabilidad bajo la capa de un diseño perfecto? Los trabajadores, conscientes del riesgo, se encontraron atrapados entre la lealtad al proyecto y la responsabilidad de proteger a sus familias. La presión de la competencia, que lanzaba al mercado modelos con motores expuestos y certificados, aumentó la ansiedad en la planta. Cada minuto que pasaba sin una solución clara hacía que la cubierta se convirtiera en una carga más pesada, un símbolo de la arrogancia que la empresa había abrazado. A medida que los reportes de fallas se multiplicaban, la comunidad de San Martín observaba con creciente incertidumbre cómo los camiones de suministro desaparecían de la carretera. Los niños, que antes jugaban entre los restos de los antiguos motores, ahora escuchaban el eco de los bomberos en la distancia, una señal de que la amenaza seguía latente. Los ancianos del pueblo, que recordaban los primeros días de la fábrica, comentaban entre sí que la historia se repetiría si nadie aprendía a escuchar los silencios que preceden a los incendios. Y mientras la sombra de la cubierta se alzaba sobre el futuro del coche, una pregunta se insinuó entre los empleados que habían trabajado noches sin descanso. ¿Qué sucedería si el siguiente cliente decidiera abrir la cubierta por curiosidad, sin entender el peligro que ello conlleva? La respuesta a esa interrogación, aún envuelta en los corredores de la planta, estaba a punto de revelarse en los momentos críticos que seguirían. ¿Creen que la presión por lanzar un producto al mercado justifica ocultar una falla tan evidente?
Compartan sus opiniones en los comentarios y cuéntenos si alguna vez han visto una decisión similar, arriesgar tanto a una empresa como a sus trabajadores. El rugido del motor llegó a la capital del mundo automovilístico como un latido que prometía inmortalidad, y en cuestión de meses, la prensa internacional pintó la Miura como la encarnación del deseo puro. Sin embargo, la primera chispa que escapó del cofre fue apenas el presagio de un incendio que, meses después, consumiría la reputación de la casa italiana. En una noche de otoño, mientras el cielo sobre la Riviera se tornaba gris, un cliente estadounidense, el señor Whitaker, condujo su recién adquirida Miura por las colinas de Sonoma. El motor, dispuesto como un corazón de fuego, soltó una llama inesperada que se propagó por la zona del escape. El vehículo se detuvo, la carrocería se iluminó, y antes de que el conductor pudiera abrir la puerta, la llama había devorado los cables del sistema de alimentación. La respuesta de los presentes fue un clamor que resonó en los talleres de toda Europa. El fuego no solo era un accidente, era un mensaje. En la fábrica de Boloña, el jefe de línea, Antonio, escuchó la noticia al sonar el teléfono de su oficina. Los operarios, que la noche anterior habían terminado una tanda de soldaduras en la carrocería, miraban con asombro los papeles del informe de calidad. Antonio, con la mirada hundida, recordó las largas jornadas bajo la luz de la lámpara fluorescente, los sudores de los mecánicos que día tras día afinaban un motor cuyo propio diseño ya había desafiado los límites de la ingeniería. Esa misma tarde, la cadena de suministro empezó a temblar. Los proveedores de cobre y de caucho comenzaron a recibir órdenes de reducción, temerosos de que una falla estructural pudiese desencadenar demandas millonarias. Mientras tanto, en una pequeña familia de Los Ángeles, la joven Melissa, de 20 años, acompañaba a su padre a la presentación del coche en la Feria de Los Ángeles. El niño de 8 años, Tomás, sostenía una réplica de la silueta del vehículo, soñando con ser piloto. De repente, el estruendo del motor se transformó en una explosión del interior del capó, y el fuego se levantó como una columna que arrojó a Tomás al suelo. La sangre corre en sus venas, pero su mirada quedó atrapada en el destello de la llama. La madre, que nunca había visto a su hijo asustado, escuchó el crujido del metal y sintió que la seguridad de su familia se desmoronaba junto con el metal fundido. A nivel macro, los directores de la compañía no podían permitirse el lujo de una crisis de relaciones públicas. En una reunión de la oficina central, el presidente Ferruccio sostuvo una charla tensa con los accionistas más influyentes. El daño a la marca es irreversible, advirtió el vicepresidente, señalando un gráfico que mostraba la caída del valor de la acción tras el incidente. La presión por encontrar una solución llevó a la decisión de retirar del mercado todas las unidades en circulación, una medida que provocó el descontento de los propietarios que habían invertido sus ahorros en la promesa de velocidad. Los concesionarios de Milán y de París empezaron a cerrar sus puertas, mientras los coleccionistas, atrapados entre el deseo de conservar una pieza única y el temor a una sentencia judicial, se vieron obligados a vender sus Miura a precios de liquidación. Los efectos colaterales se propagaron a los talleres de reparación en Detroit, donde los técnicos, al inspeccionar los restos carbonizados, descubrieron que el aislamiento del motor había sido sacrificado por la necesidad de reducir peso. La falta de una capa protectora, un detalle diminuto que pasó desapercibido en el proceso de diseño, había creado un punto de vulnerabilidad que provocó la combustión espontánea del aceite residual. Los mecánicos, cubiertos de hollín, intentaron advertir a sus superiores, pero la cadena de mando, hambrienta de resultados, minimizó el hallazgo como una mera anomalía de producción. En la ciudad de Piacenza, una comunidad entera sintió el temblor de la caída. Los niños que jugaban en la calle escucharon el sonido metálico de una sirena que anunciaba la llegada de los bomberos a la fábrica. Los obreros, que habían visto crecer la empresa como la única esperanza de estabilidad, se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Las tiendas cerraron sus persianas y el aire se volvió denso con la incertidumbre de un futuro que ya no estaba garantizado. En las casas de los artesanos, las mesas de madera se cubrieron de polvo y las conversaciones se centraron en cómo sobrevivir sin los salarios que una vez les permitieron comprar alimentos frescos y pagar la educación de sus hijos. Los recuerdos de la tragedia se entrelazaron con los testimonios de los periodistas que en aquel año de diciembre cubrían la historia con titulares sensacionalistas. Uno de ellos, el renombrado escritor de automovilismo, describió la escena como una ballet de llamas que desnudó la fragilidad del orgullo mecánico.
Sus palabras, publicadas en las portadas de los periódicos, alimentaron la imaginación del público y al mismo tiempo encendieron la llama de la controversia en los foros de entusiastas, donde se debatía si la innovación debía sacrificarse ante la seguridad o viceversa. La caída se convirtió en una cadena de eventos que resonó en cada rincón de la industria. Los inversionistas retiraron sus fondos, los ingenieros abandonaron sus puestos en busca de proyectos más seguros, y los amantes de la velocidad perdieron la pieza que les recordaba que el límite de la velocidad siempre está bordeado por la delgada línea entre la genialidad y la catástrofe. En el corazón de la ruina, una pregunta arde con fuerza inesperada. ¿Qué secreto yace bajo las capas de óxido y ceniza que podría, una vez más, encender la llama del progreso? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido el vértigo de un motor a punto de estallar y comparte cómo crees que debería equilibrarse la pasión por la innovación con la responsabilidad frente al riesgo. El legado de la Miura vibra como un eco constante en el latido de la industria automotriz contemporánea. Cada vez que un motor se alinea directamente sobre el eje trasero de un superdeportivo, la sombra de aquel primer V12 girado 90 grados vuelve a proyectarse sobre el chasis, recordando que la audacia puede ser el eslabón que une la artesanía de la década de 60 con la ingeniería de precisión del siglo XXI. Los fabricantes de hoy, desde la casa italiana que lleva el escarabajo en su emblema, hasta el conglomerado alemán que perfila sus curvas con software de simulación cuántica, citan sin temor a equivocarse la decisión de colocar el corazón de la bestia en el centro. Ese gesto, nacido en una madrugada de acero y sudor, se ha convertido en el mapa que guía la arquitectura de los hipercoches de última generación. Sin embargo, la historia no se detiene en la línea de producción. En la pequeña villa de Sant'Agata Bolognese, donde la fábrica respiraba el perfume del aceite y el metal, la memoria de la Miura se tradujo en una familia que jamás volvió a volver a la misma oficina. El hijo mayor de uno de los operarios, llamado Marco, encontró en el ruido de los pistones una señal para abandonar la mecánica y abrir una escuela de robótica para niños desfavorecidos. Sus alumnos, al tocar por primera vez una llave inglesa, escuchaban el rumor de la gran explosión que una vez había incendiado un garaje de California. La historia de Marco muestra cómo una innovación que parecía destinada a la gloria universal se reconfiguró en un proyecto de inclusión social, una revolución silenciosa que no aparece en los folletos de marketing, pero que se siente en cada mano que aprende a construir. En la esfera macro, los conglomerados de automóviles invierten miles de millones en investigación para perfeccionar la refrigeración de motores centrados. Una preocupación que surgió del primer incendio que arrasó la línea de ensamblaje de la Miura. La solución actual, una red de canales de flujo turbulento que se alimenta de inteligencia artificial, lleva el nombre de Proyecto Fénix. El mismo nombre que, hace 50 años, una joven ingeniera había inscrito en su cuaderno para describir la esperanza de un futuro sin llamas. Esa ironía no se pierde en los salones de la alta dirección. Al contrario, sirve de recordatorio constante de que cada avance técnico lleva una vela encendida bajo la mesa. Los coleccionistas, que en subastas alcanzan cifras que rozan el €1.000.000, no solo adquieren una pieza de arte, sino que poseen una carga emocional que desafía el tiempo. Uno de los últimos propietarios, un empresario de origen sudamericano, relata cómo al cerrar la puerta del garaje escuchó el susurro de los latidos del motor, como si la máquina todavía guardara la sangre de sus creadores. Esa sensación lo llevó a financiar una fundación dedicada a la preservación de fábricas abandonadas, transformándolas en centros culturales donde la historia de la Miura sirve de punto de partida para debates sobre sostenibilidad y creatividad. La fundación, a diferencia de los museos tradicionales, permite a los visitantes sentarse en los asientos del pasado y sentir la vibración que una vez hizo temblar los suelos de la pista de pruebas. Al mismo tiempo, la presión de los mercados financieros ha empujado a los directivos a medir cada línea de código y cada gramo de aluminio en términos de retorno de inversión. La lección que la Miura dejó, en su forma más cruda, es la imposibilidad de separar el éxito comercial del costo humano. Cuando una fábrica cierra sus puertas tras una serie de fallos de seguridad, no son solo máquinas las que quedan en el suelo, sino también las esperanzas de una comunidad entera. La ciudad de Módena, donde el rugido de los motores marcaba el ritmo de la vida cotidiana, vio cómo una generación entera perdió empleos de calidad en un abrir y cerrar de puertas de producción, obligada a migrar hacia sectores que no ofrecían la misma dignidad.
El eco de esa tragedia resuena ahora en los capítulos de los libros de historia de la innovación tecnológica, donde el concepto de riesgo calculado se revisa bajo una luz diferente. La Miura demostró que la grandeza puede nacer de la rebelión contra las normas establecidas, pero también que la rebelión sin una red de apoyo puede desmoronarse bajo su propio peso. En los laboratorios de Silicon Valley, donde los emprendedores lanzan sus startups con la promesa de cambiar el mundo, se repite la misma ecuación. La visión sin la disciplina lleva al colapso. El paralelismo entre la pista de pruebas de una fábrica italiana y una sala de reuniones de una empresa tecnológica es tan claro como la línea de fuga de un motor recién arrancado. Cada vez que una nueva generación descubre la silueta de la Miura en una pantalla de alta resolución, la pregunta que palpita bajo la superficie es la misma que se escuchó la primera vez que el motor rugió dentro del chasis. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar un creador por su sueño? En la actualidad, la respuesta parece variar según la capacidad de la sociedad para reconocer y compensar las pérdidas que acompañan a la innovación. Los seguros de responsabilidad, las políticas de salud ocupacional y los programas de rescate financiero son los escudos que, en teoría, deberían proteger a los visionarios, pero la realidad muestra grietas que aún necesitan ser reparadas. En la última exposición itinerante que recorre las capitales de Europa, una pieza central es una réplica del motor de la Miura con su eje girado. Al acercarse, los visitantes pueden sentir, mediante una instalación de realidad aumentada, la vibración que una vez sacudió el taller de los ingenieros. Cuando la experiencia termina, la sala se queda en silencio, pero una pantalla proyecta una frase que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Qué sucede cuando la historia que deseamos contar se convierte en la carga que decide nuestro futuro? Esta interrogante, que parece pertenecer al mismo momento en que la primera chispa del motor encendió el sueño de unos jóvenes, está destinada a abrir la puerta al siguiente capítulo, donde descubriremos qué fuerzas ocultan la verdadera dimensión de aquel giro de 90 grados. Déjame saber en los comentarios cuál crees que es el costo real de perseguir la perfección, y si conoces alguna historia donde la pasión haya cambiado el destino de una comunidad entera. Comparte este vídeo con quien creas que necesita escuchar la voz del pasado para entender los desafíos del mañana.